Años 70 al 100 después de Cristo, él llega a la conclusión que este profeta que murió era el profeta Abdías, el escritor del libro más pequeño de los profetas menores. Era un hombre que había servido al Señor y había muerto y deja con una deuda a su esposa, a su familia. Y está el peligro porque había costumbre en ese tiempo que si no se podía pagar una deuda, el deudor tenía que responder con sus hijos. Pero también había una ley que establecía que cuando llegaran los 7 años de una deuda, venía el tiempo de jubileo y todos los endeudados eran libres de la deuda. Amén. Estoy hablando este contexto para que nos demos cuenta que nosotros hoy tenemos que conocer lo que sucedió antes y tenemos que conocer todas las bondades que Dios ha tenido para con nosotros por medio del nuevo pacto sellado con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Amén. Entonces estamos viendo acá que la fidelidad de Dios estaba sobre esta mujer. Pero la pregunta es, aquí hay 2 aspectos bien importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué se endeudó el siervo de Jehová, el profeta Abdías? Pongámosle nombre por lo que le damos credibilidad a lo que investigó Josefo. Que fuera el profeta Abdías, ¿por qué se endeudó? Y una de las verdades que hoy acontecen en la vida de los ministros es que verdaderamente cuando los ministros predican la verdad, predican en obediencia al Señor, nunca puede venir a veces la prosperidad económica. Este profeta no tuvo el favor ni del rey ni de las personas ricas de Israel, sino que en el ejercicio de su ministerio profético tuvo necesidades. Y por alguna razón, siendo instrumento de Dios, perdió la relación con el Señor. Déjeme decirle en esta manera, perdió la relación con el Señor y tuvo que recurrir a un endeudamiento para salir de sus propias necesidades. Es trágico ver que un profeta que le sirvió al Señor caiga en esa situación. Ahora me remonto en el tiempo actual. Es trágico que un hijo de Dios, un siervo de Dios escogido, pueda caer en una deuda que no pueda salir. Pero hoy Dios hablaba a nuestro corazón porque tenemos un Dios que es fiel, que es bueno, grande en misericordia, que Dios envía una palabra en este momento para que todos aquellos que estemos en el nuevo pacto podamos creer que Dios tiene el control y tiene el poder y nos puede librar de cualquier deuda. Amén. Amén. Entonces esta pobre viuda estaba desesperada por la situación que estaba viviendo. Pero por otro lado, el judío que le prestó el dinero no tuvo misericordia de su prójimo, a pesar que había en vigencia la palabra del Señor, que había dado preparación a su pueblo para que no se aprovechara el prójimo de su prójimo. ¿Sí? ¿Me explico? Dios en su sabiduría ha preparado todo. Y por eso yo le invito y le exhorto, y no me cansaré de hacerlo: vaya a la palabra. Vaya a la palabra para que la palabra le sustente, la palabra le dé esa dirección sabia en su vida para no tomar decisiones a la ligera. Entonces aquí vemos, el profeta se endeudó, dudó, no creyó lo que Dios podía hacer. Viene el judío, el prestamista, y viene a cobrar las deudas con la vida de esclavitud de 2 de los hijos del profeta. Hermanos, qué importante es que podamos creer que en este tiempo el Señor nos recuerda que sus hijos y los hijos de sus hijos no serán esclavos de nadie, sino a libertad nos llamó el Hijo. Amén.
Amén. Entonces vemos aquí un desorden. Vemos un desorden por la decisión que tomó el profeta. Y vemos el desorden también por el judío, por el paisano del profeta que viene a cobrar la deuda, y la pobre mujer viuda desamparada va a perder a sus 2 hijos. Entonces hay uno que está perdiendo la relación de la indicación de lo que Jehová había dado. Vaya conmigo al libro del Éxodo capítulo 22. Y todo judío sabía que esta palabra la tenía que cumplir. Éxodo 22, 21 al 24. ¿Ya llegaron? Amén. Y dice así la palabra: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Tremenda palabra. Entonces ubiquémonos que esta persona no tuvo misericordia. Estaba este hombre cobrando la deuda y ciertamente estaba afligiendo el corazón de la viuda, afligiendo el corazón de los muchachos. No dice la edad, pero había aflicción en la familia. Pero hay un Dios que había regulado la situación que pudiese darse en un momento determinado, porque había algo que había dicho: ciertamente yo oiré el clamor de la viuda y del huérfano, y el furor de Jehová se encenderá en contra de aquel. Amén. Pero en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la gracia viene e inunda, y la gracia se toma mal a veces del hechor. Y el hechor puede estar haciendo algo y Dios le da la oportunidad de que se arrepienta. Pero no voy a hablar del hechor, voy a hablar de los afligidos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido aflicción en un momento determinado? Hemos sentido a veces que nos hemos quedado solos cuando hay una adversidad económica, cuando hay un problema, cuando las cosas no han salido como quisiéramos. Hermanos, en ese momento, clámele a Dios, porque Él extiende su misericordia para el necesitado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él extiende su misericordia a su pueblo, a sus hijos. Amén. Si Él ya hizo la obra más importante, que fue derramar su sangre y limpiarnos de toda maldad y perdonar nuestros pecados, ¿cómo no vendrá en tiempo oportuno a darnos el socorro? Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, para gloria de su nombre. Amén. Amén. Entonces la palabra nos habla claramente. Hay otro escrito que yo quiero que usted lea. Deuteronomio capítulo número 15, verso 7. Deuteronomio 15, 7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ahora volvemos otra vez con el hombre. Cerró la mano delante de esa viuda. Hermanos, cuando usted piense en algún momento que se ha cerrado una oportunidad, puede cerrarle la puerta a aquel amigo, a aquella persona, le puede cerrar la puerta, inclusive a algún familiar. Pero quiero decirle, el que no le ha cerrado la puerta es el Dios de los cielos. Amén. El Dios que tiene misericordia. Ahora, la obra de Dios se ha de manifestar en la vida de esta viuda. Ella viene en tiempo oportuno y le clama al varón, al profeta Eliseo. Ahora,
por favor, póngase a pensar, eso no fue casualidad que llegara en ese preciso momento Eliseo. Y no es casualidad que en esta hora yo esté predicando en este momento. Y así dice Dios, te he traído porque necesitabas escuchar una palabra para que creas que yo no he cerrado la puerta, me decía el Señor hoy en la mañana. Te he traído con propósito, mis puertas siguen abiertas. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, dice el Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces la palabra está ahí para nutrirnos. Yo lo único que hago en esta hora es trasladarle lo que usted tiene escrito. Lo que hago es, con una fe que tengo del Dios que me ha respondido, decirle que de la misma manera que me ha respondido, le responderá a usted. Pero es tiempo que le crea, es tiempo que ponga toda su confianza en Él. No ponga la confianza en los hombres. Ciertamente escrito está, maldito es el que confía en el hombre, pero el que confía en Jehová será llamado bendito y será como el árbol plantado junto a corriente de agua, dará fruto a su tiempo. ¿Cuánto lo cree? Estamos aprendiendo a poner nuestra confianza en el Señor. Y lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza, para que podamos creer que en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios tiene el control. Dios envía al profeta Eliseo, pone el querer como el hacer en su buena voluntad, y llega, y esta mujer le dice, le clama a Eliseo, le dice su necesidad. Y hoy usted no me trae la necesidad a mí, usted le trae la necesidad a aquel que tiene la respuesta. Amén, amén. Yo deseo con todo mi corazón que le crea a Dios. Por favor, leamos el verso número 2 de 2 de Reyes capítulo 4. Volvemos ahí a esa porción. Esta es nuestra porción base para poder creer. Y Dios quiere alimentar su fe en esta hora. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tiene en su vida? Y todo está escrito de una manera especial. Ella tenía una vasija de aceite. Usted tiene en su vida una medida de fe y tiene una pequeña medida de aceite. Por eso está aquí en esta hora. Por eso Dios lo trajo en esta hora. Tiene una pequeña medida de aceite, porque aceite es figura del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted tiene una medida de fe y el Espíritu Santo está en usted. Pero es necesario que se avive el fuego del Espíritu para que usted crea en la respuesta que Dios tiene para su vida. Pero volvamos al relato histórico de la viuda. Entonces la viuda dice, solamente tengo una vasija con un poco de aceite. Y entonces el profeta le dice, tráela. Por favor, leamos el verso 3 y 5. 3 al 5. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Hermanos amados, aquí vemos algo importante, que la medida del aceite necesitó que tanto la viuda como sus hijos hicieran un esfuerzo. Tuvieron que disponer su vida para ir a tocar puertas, para prestar vasijas. Y yo me pongo a pensar qué
¿Qué pensamiento hubo en la viuda? ¿Qué pensamiento hubo en sus hijos de ir a buscar las vasijas, ir a tocar puertas? Y esto nos habla, amados hermanos, que yo no sé cuál sea la necesidad que tenga usted en esta hora, pero Dios, yo sé que ya está hablando a cada corazón de acuerdo a su necesidad, pero es necesario ponerse de pie e ir a hacer lo que el Señor le indica. Porque no seamos también ingenuos que todo va a venir del cielo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que romper algún paradigma. Yo no sé cómo eran estos muchachos, si eran algunos tímidos y se preguntaron, ¿será que voy a tocar a la puerta de los vecinos? ¿Qué van a decir? ¡Qué vergüenza! Hermanos, yo creo que este es el tiempo para que podamos creer que Dios nos está llamando a esforzarnos y ser valientes. La Biblia del Dios que yo predico nos enseña sobre el esfuerzo y la valentía. No nos enseña a estar sentados y esperando que venga el milagro. Ni somos parte del milagro. Tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos. Tenemos que tocar puertas. Tenemos que hablar. Tenemos que hacer algo para que la bendición de Dios venga. Amén. Entonces los muchachos salieron, tocaron puertas y trajeron vasijas. Y había que trabajar todavía. Pero estaban creyendo, ¿cómo es posible que tengamos el montón de vasijas y ahora tenemos que echar acá? Pero vino la provisión de Dios, vino el milagro de Dios. Y seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo que en los tiempos de la pandemia, en los tiempos que cerraron todo, pensamos que todo se nos había venido abajo, sentíamos que todo estaba perdido, pero el Dios de misericordia no desamparó a sus hijos y aquí estamos en victoria. Y si es hoy un tiempo difícil, creamos que Dios seguirá abriendo las ventanas de los cielos y nos dará bendición, nos dará oportunidad de trabajo, nos dará oportunidad de reconciliación, nos dará la oportunidad de sanidad, nos dará la oportunidad de restauración. Pero hoy Dios dice, tienes que hacer algo, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que ir a tocar puertas, tienes que hablar, tienes que creer que ya no vas a salir a tu casa sin orar, vas a orar, vas a estar en comunión, vas a creer en la palabra, vas a escudriñar la palabra, vas a desempolvar tu Biblia y te vas a poner a meditar en tu Biblia, porque yo tengo la respuesta para tu vida. No camines deambulando, camina bajo la dirección que yo doy a mis amados, camina bajo la dirección que yo tengo para mis escogidos. Yo tengo tu respuesta. No tienes que caminar como pesimista, como frustrado, como fracasado. Tienes que caminar como hijo de Dios. Hay una oportunidad. Dios no ha cerrado la puerta de bendición para sus amados. Y Dios manifestó su gloria y su poder. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 6 y 7. Dice la palabra: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hermanos, las matemáticas del Señor no son como las nuestras. Yo no sé qué decreto vino en la vida de Eliseo, que dijo, va a quedar suficiente para que vivas el resto de tu vida. Yo creo una gran provisión en esa hora. Y yo creo que Dios va a multiplicar algo en la vida suya. Pero no solamente fueron a tocar puertas, llenaron el aceite. Yo no, póngase a pensar. A mí me gusta que usted que se ponga a pensar cómo estaban ahí trabajando, manchándose de aceite. Y a veces queremos las cosas fáciles. Se mancharon de aceite, ya estaban todas las vasijas llenas, y ahora vayan y vendan. Trabajo, esfuerzo. Amén. Entonces vamos a hablar así rápidamente. Si estamos pidiendo, porque el diablo ha pedido la vida
de uno de sus hijos, oiga, y está esclavo en algún vicio, en algún desorden de la vida, hay libertad. No escaseará el aceite si usted le busca en oración y en ayuno. No escaseará aceite. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren ver la libertad espiritual de un hijo, de un ser amado. Quieren ver la libertad espiritual de alguien. Hermanos, yo estoy predicando al Cristo que rompe los yugos. ¿O no está escrito: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Y el Señor lo trajo en esta hora, porque no va a escasear el aceite en su vida, porque usted va a creer que el acreedor, el diablo, no tiene el derecho sobre su hijo, sobre su hija, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre alguien amado. El Señor tiene el poder, pero es solamente que hoy tiene que buscarle en oración y ayuno, y la bendición de Dios vendrá, porque Él sigue siendo el Dios que envió el socorro a la viuda, es el Dios que envía el socorro a los necesitados de hoy, en este momento. Y hermano, la deuda ya está pagada. Tenemos que buscar y clamar, y no faltará aceite, no escaseará el aceite, y usted mirará la gloria de Dios y el respaldo de Dios en la vida de su familia, y mirará la libertad. Amén. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que creer en la respuesta que viene. Hoy le escribí el mensaje que le mandé de Marcos. ¿Se recuerda el mensajito? Dice la palabra. A ver, busquémoslo por favor. Marcos capítulo número 9, verso 23, por favor, la Biblia, pastora. Marcos capítulo 9. Y el Señor nos hablaba desde el verso 14 hasta el número 23. Y usted conoce la historia, solamente se la voy a parafrasear. Ese muchacho estaba en esclavitud. Había un padre angustiado, porque ese muchacho lo atormentaba un demonio. ¿Sí? Y este muchacho, dice la palabra, que varias veces cayó al fuego. El diablo quería destruir, quería matar a este muchacho. Y entonces dice la palabra que él vino a los discípulos, y los discípulos no pudieron echar el demonio. Amén. Por favor, leamos el verso número 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hoy el Señor lo trajo porque le dice a su corazón que Él tiene misericordia de todos nosotros, y Él nos va a ayudar. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree, todo es posible. Entonces vean, el enfoque que estoy dando es: si alguna deuda ha afligido, Dios puede suplir. Si tenemos la aflicción por ver alguna situación anómala en la vida de nuestros hijos, o en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de algún familiar, hermanos, el Señor a libertad nos ha llamado. Y yo creo que tenemos que hacer lo que dice la palabra en el verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Yo le invito a la iglesia que le diga en esta hora: creo. Yo no sé si está aquí conmigo.
Yo creo que es el momento que la congregación diga también, yo creo. Y le diga al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, hemos pasado muchos años y hemos tenido incredulidad, pero Dios me envía la palabra. Esta mujer viuda, volvemos por favor, no quiero confundir. Esta mujer viuda estaba desesperada, pero en tiempo oportuno llegó la respuesta. Dios le puede sacar de una deuda, ¿sí? Dios le puede responder de cualquier manera, pero no se olvide de Dios. Pero Dios ahora está hablando de la esclavitud que ya cayeron algunos de nuestros seres amados. Pero Dios envía esta palabra. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan eso. Yo lo necesito. Porque no toda mi familia está convertida. Tengo hermanos que no están convertidos. Tengo familiares que no son convertidos. Y estoy orando para que venga la libertad. Amén. Yo no sé si usted tiene algún ser amado que no tiene libertad, que está en esclavitud. ¿Y qué necesita usted? Tener fe. Si crees, todo es posible. Amén. Amén. Por eso Dios lo trajo hoy. Ahora leamos lo siguiente. Verso 26. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí quiero llegar a este punto. ¿Qué necesita la iglesia de este tiempo, hermanos? Oración y ayuno. La iglesia de este tiempo no necesita shows, no necesita entretenimiento, no necesita cosas superficiales que alimenten las emociones del hombre, los ojos, los sentidos. Lo que necesita la iglesia es creer que el aceite de la unción vendrá a través de la oración y el ayuno, y miraremos la libertad del Hijo plenamente en nuestras vidas. Miraremos cómo Dios va a abrir camino, cómo Dios va a abrir sendas donde no las hay, cómo Dios va a hacer brotar agua en medio del sequedad, cómo Dios va a cambiar su vida, cómo Dios va a transformar. Pero se necesita esfuerzo y valentía, se necesita capacidad de poder trabajar, y el trabajo que usted tiene que hacer es orar, ayunar, adorar. No se resista a eso, porque sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El ayuno es una parte vital de la disciplina del Hijo de Dios. La oración es parte de la disciplina del Hijo de Dios. Y es el tiempo que esta iglesia empiece a ayunar, empiece a orar. No porque yo lo digo, lo dice el Señor. Hermanos, hoy cada día hay más incredulidad en el pueblo de Dios. Queremos que Dios haga el milagro. Usted ya vio a la viuda, tuvo que trabajar, tuvo que ir a tocar puertas, tuvo que traer vasijas, tuvo que llenar las vasijas, tuvo que vender. Ay, Señor, ¿y no habrá un milagro más rápido? ¿Por qué cree que han abundado un montón de farsantes y charlatanes? Venga a esta noche gloriosa. Y nadie quiere, hermano, trabajar por su propia libertad espiritual. El Hijo es el que nos liberta, pues por supuesto no me va a confundir. ¿Por qué han abundado? ¿Por qué en los tiempos de pandemia, por qué no decían que el fulano de tal, por qué no va a los hospitales? Y menos casos de COVID. Y entonces, hermano, la gente titubeaba en su fe. Porque nos han llenado un montón de sinvergüenza en los púlpitos, ofreciendo milagros que no existen. Un montón de sinvergüenzas llamándose profetas, apóstoles. Perdone que hable así, tengo que hablar porque el Señor me lo dijo. Y la gente ahí va entretenida, hermano, creyendo en una euforia colectiva. Por eso los ministerios como el nuestro no son muy seguidos, porque somos bíblicos.
Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que desvelarnos para estar en la palabra. Tenemos que levantarnos para estar en la palabra. Ahora el pueblo quiere que el profeta le diga y no quiere hacer nada. Esta mujer trabajó y usted trabajará hoy orando, ayunando, escudriñando la palabra. Hace unos momentitos yo hablaba ahí con un hermano y me decía: los viernes cuestan poquito, sí, porque no todo el mundo quiere estudiar la palabra. Pero usted a partir de este viernes va a venir al estudio de la palabra. Cuesta. Queremos ver la gloria de Dios, la respuesta de Dios. Va a venir con un pueblo que ora, con un pueblo que ayuna, con un pueblo que se someta. Y miraremos la gloria del Señor. Este hombre que no dice su nombre vio la gloria de Dios porque su muchacho fue libertado. Esa viuda, hermanos, el profeta estaba profetizando y hablando en el nombre del Señor. Y qué tristeza, se equivocó y se endeudó. Y el otro judío no tuvo siquiera misericordia para extenderle perdón y perdonarle la deuda. No dice qué le pasó a este acreedor, pero lo que sí vemos, la gloria de Dios, y vino a su vida. Y la gloria de Dios está sobre su vida, mi hermana, sobre usted, mi hermano. Y Dios tiene una respuesta para usted. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero quiero decirle que el Dios que predico hoy es el Dios que está en su corazón. Y Dios le va a dar la respuesta en su necesidad. Quiero invitarlo, por favor, que meditemos. Dios dio y suplió, y Dios va a dar y va a suplir. Dios quiere que usted tenga una vida totalmente diferente. Pero por favor, créale al Dios de Eliseo. Crea que Dios sigue siendo el mismo y Él le va a dar la capacidad para salir adelante. Ponga toda su confianza en Dios. Y por último, mientras usted se va poniendo de pie con su Biblia abierta, abra su Biblia en el libro de los Salmos. Abra su Biblia y se pone de pie, por favor. Quiero ministrar esta palabra con el poder y la autoridad que da el Espíritu. Y vea esta palabra como un mensaje profético a su corazón. Y así dice el Señor. ¿Se está leyendo juntamente conmigo? No lo dije. Salmo 68, perdón. Estoy tan lleno de fe, de poder creer que hoy algo especial va a suceder en su familia. Salmo 68, versos 5 y 6. Y así dice el Señor: yo soy padre de huérfanos. Por favor, escuche. Y no precisamente porque tal vez alguno de acá haya perdido solamente a sus padres. A veces cuando no hay una cobertura espiritual, es como que alguien estuviese huérfanos, pero Dios será padre de huérfanos y defensor de viudas. Tal vez no sea viuda usted, pero no tiene una cobertura del esposo, pero Él es su defensor, hermana. Él es el cuidador de los desprotegidos. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Que nadie se sienta desamparado en esta hora, sino Dios dará cobertura a su vida, a su familia. Yo soy el que saca a los cautivos a prosperidad. Yo soy el que libro a tus hijos, a tus familiares, del cautiverio de la incredulidad, del cautiverio de los malos hábitos, de los vicios. Yo soy el Dios que liberto. Yo sigo siendo el mismo
que mandé socorro oportuno a la viuda de Abdías, hoy te envío socorro oportuno. Y mientras cantamos este canto, yo quiero invitar a todos los necesitados que se atrevan en fe a pasar aquí al altar, creyendo que el Dios desde su santa morada nos dice: yo soy el que guardaré en cobertura a los desamparados. Yo soy el que traeré respuesta a tu necesidad. Yo soy el que te libro. Mi mano no se ha cortado para salvar. El altar está abierto. Seamos valientes, no tengamos vergüenza. Si yo pudiera ponerme ahí de rodillas, me pongo de rodillas, pero voy a ministrar esta palabra. Oh Dios, tú miras la necesidad. Yo sigo creyendo que tú sigues obrando poderosamente. Señor, tú tienes el control de todo. Tú eres el único que rompe las cadenas. Tú rompes todo yugo de impiedad. Tú eres el Dios grande, el Dios poderoso. Si el altar ya se llenó, puede usted doblar sus rodillas ahí donde está. Suavecito así. Dios trae una respuesta. Tú eres el Dios maravilloso. Tú eres el que mandaste el socorro en tiempo oportuno a la viuda, a este padre que estaba atormentado por la vida de su hijo. Tú eres el que está ministrando el corazón de cada madre que está clamando por aquellos hijos. Tú eres el que trae hoy respuesta a la necesidad. Tú eres el que mandará que fluya el aceite en cada vasija y no escaseará. En la historia bíblica que leímos, cesó el aceite, pero en vuestro corazón no cesará de fluir el aceite. Ese aceite que dará la provisión, ese aceite que dará la sanidad, ese aceite que traerá, esa unción que traerá respuesta, esa unción que le dará la capacidad para poder servirle a Dios en todo tiempo. Por eso abra sus corazones y dígale al Señor: Él me levantará. Él es el Dios que tiene el control de todo. ¿Puede creerlo en esta hora?
Abra sus labios, por favor, y dígale: yo sé que tú me levantarás. Tú eres el que me da libertad. Tú eres el que devuelves el gozo de mi salvación. Tú eres el Dios de oportunidades. Hoy me das una nueva oportunidad. Empieza un tiempo nuevo en su vida. Un tiempo de volver a la Escritura. Un tiempo de volver a ese primer amor, de estar orando, estar ayunando. Ese tiempo de poder deleitarse en las verdades eternas. Todo es posible. Este es un tiempo maravilloso que Dios preparó para su corazón. Yo creo, dígale en esta hora: para ti, amada mía, para ti, amado mío. Levante sus manos al cielo y dígale: yo creo que este tiempo maravilloso que tú preparaste para mi vida. Si puedes, muchas gracias, Dios mío, muchas gracias por tu palabra. Si puedes creer, solo repita conmigo. Yo creo que mi Dios no me ha dejado y no me ha desamparado. Ha visto mi necesidad y me ha enviado el socorro oportuno. No me faltará aceite, porque lo buscaré orando, ayunando, siendo un nuevo discípulo para mi Señor. Gracias por todo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús, ora más.